Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. En este video vamos a estar haciendo la resolución, ¿sí? De un ejercicio bastante fácil, ¿sí? Bastante básico, ¿sí? De cursogramas, ¿sí? Para la resolución de un ejercicio de cursogramas, yo lo primero que recomiendo es que demos una leída completa, ¿sí? Probablemente rápida, digo, sin detenernos demasiado, sin analizar mucho parte por parte, porque eso lo vamos a hacer luego, del total de la consigna. ¿Sí? Leamos el total de la consigna como para hacernos una idea de cómo es el total desde un inicio. ¿Sí? Así que lo vamos a leer. Dice, en el sector de producción se detecta la necesidad de una materia prima. Se confecciona el pedido interno de materiales y se envía al sector del área de compras. ¿Sí? El sector de compras pide 3 cotizaciones a diversos proveedores y envía la orden de compra original al proveedor que se eligió, ¿sí? Al proveedor elegido. Mientras tanto, envía la orden de compra duplicada a tesorería. Ahí ya vemos que sale una cosa por un lado y otra cosa para el otro. El proveedor entrega la mercadería al área de depósito junto a 2 copias del remito y a la factura original. El depósito controla la mercadería y firma ambas copias del remito, expresando de esta forma su conformidad. Entrega el remito original y la factura original a la tesorería y el remito duplicado va firmado ya al proveedor. ¿Sí? La tesorería controla que el remito y la factura y la orden de compra coincidan. ¿Sí? Recuerden que la orden de compra se la había entregado antes el área de compras en sí mismo. ¿Sí? Entonces ahí se juntaron los documentos y el área de tesorería controla todo. Si no coinciden, deberá realizar una serie de pasos que serán explicados en otra ocasión. ¿Sí? Esto ya es un indicador. Serán explicados en otro momento. Si coinciden, ¿sí? Que es la otra opción, ¿sí? Primero que no coinciden, segundo que sí coinciden, efectúa el pago al proveedor, ¿sí? Y después archiva de manera definitiva todos los documentos comerciales en su poder. Bien, ¿cuál es el segundo paso una vez que hemos leído el ejercicio completo? El segundo paso es determinar cuántas áreas, ¿sí? O cómo es, sectores, ¿sí? O departamentos intervienen en este ejercicio, ¿sí? Bueno, en principio, yo lo que fui haciendo en esta consigna fue marcarlos en negrita, ¿sí? Así ya lo teníamos, ¿sí? De alguna manera. Pero en definitiva ustedes lo que deberían hacer ahora es releerlo, ¿sí? Y determinar cuántas son las áreas que tenemos. Una vez que determinamos cuántas áreas distintas tenemos, ¿sí? Hacemos las columnas correspondientes. Pero atentos al tema porque siempre hay que hacer una columna más que a su vez es la columna más ancha de todas, ¿sí? En general es el doble de cualquiera de las otras columnas, para las observaciones. ¿Sí? Es importante, al menos en un inicio, ponerlo, ¿sí? Hacerlo de esta manera. Bien, igual de nuevo, cada profesorcito con su librito, ¿sí? Me refiero a que depende de quién te lo pida, vos lo haces de una manera o de otra, pero en nuestro caso yo pediría que lo hagamos de esta forma, ¿sí? Bien, ¿y cuál área pongo primero y cuál área pongo después? En general lo que hacemos es poner el área que interviene al final, ¿sí? Lo más a la derecha posible, excepto las observaciones, ¿sí? Pero como si ustedes se fijan, el final termina en tesorería, bueno, lo ponemos al final de todo, más a la derecha posible. ¿Y cuáles pongo más a la izquierda? Bueno, hay dos criterios acá, ¿sí? El primero es que toda área que no sea de nuestra empresa lo pongamos lo más a la izquierda posible, ¿sí? Que en nuestro caso es el proveedor. ¿Mm? Pero el otro criterio es el criterio del inicio, es decir, si todo arranca por el área de producción y después no interviene demasiado, y bueno, ponemos producción a la izquierda, ¿sí? Pero eso es a gusto de ustedes. Lo que sí es recomendable es que todo cursograma arranque por arriba a la izquierda
y termine por abajo a la derecha, ¿sí? Eso sí es importante a la hora de graficar. Bien, vamos a ir explicando entonces. El sector de producción detecta la necesidad de materia prima. Y ahí cuando dice la palabra detecta, yo ya detecto que hay un verbo, me doy cuenta que hay un verbo, ¿sí? El verbo detectar. Entonces ahí yo ya tengo una acción, ¿sí? Que en mi caso yo lo puse con un círculo, ¿sí? Pero leamos todo la oración completa. Dice, detecta la necesidad de la materia prima y confecciona el pedido interno de materiales, ¿sí? Y se envía al sector de compras. Se envía el pedido interno, ¿no? Se envía al sector de compras. Entonces ahí ya tenemos varias cosas, ¿sí? Yo tengo, por un lado, la acción número uno, que como expresé acá en las observaciones, en las referencias, dice, detecta la necesidad de la materia prima y confecciona el pedido interno de materiales. Y luego ya hice el pedido interno de materiales en sí mismo, ¿sí? Lo hice ahí y le puse el 0 porque tiene una sola copia. O sea, me refiero, es el original y nada más. No habla de un duplicado, no habla de un triplicado, no habla de nada de eso. Entonces, en definitiva, tenemos solo el original. Y ese original es el que se va al área de compras, ¿sí? Después, en principio, no sabemos qué sucede, pero yo ya, aunque sea, ya tiré la línea desde el vértice superior derecho ¿cómo es? Del documento, ¿sí? De este pedido interno de materiales, ya lo tiré a la derecha. ¿Mm? Y fue importante haber puesto pedido interno de materiales, o sea, la referencia de este documento. Bien, sigamos leyendo. Ya terminamos con el primer renglón. Perdón, la primera oración. Dice, el sector de compras siempre tiene que estar conectado. Si mandó algo a compras, compras tiene que hacer algo con eso, ¿sí? El sector de compras pide 3 cotizaciones a diversos proveedores, ¿sí? Y envía la orden de compra original al proveedor elegido, ¿sí? Frenamos ahí. Fíjense que acá dice, tiene un verbo, ¿sí? Dice, pide, hay una acción, pide 3 cotizaciones a diversos proveedores, ¿sí? Y eso lo puede pedir por teléfono, puede irse hasta, ¿sí? No importa, él lo pide, ¿sí? Y ya está. Dice que envía la orden de compra al proveedor elegido, o sea que la tuvo que haber hecho la orden de compra básicamente. Entonces ya ponemos la operación número 2, ¿sí? Fíjense que todos los símbolos reciben líneas desde arriba. Todos los símbolos reciben la línea desde arriba, siempre, ¿sí? Si la metemos desde abajo, no nos van a entender, ¿sí? Para saber en qué sentido, para qué lado va el gráfico, el símbolo debe recibir la flecha desde su parte superior, ¿sí? Dice, en la referencia 2 le puse, pide 3 cotizaciones a diversos proveedores, ¿sí? Y yo pude haber puesto acá, hace la orden de compra, ¿sí? O sea, son dos acciones en una, en la operación número 2, ¿sí? Pero bueno, tenemos que la orden de compra original se la envía hacia el proveedor. ¿Y por qué yo puse acá un proceso no representado? Porque sinceramente el proveedor es externo de nuestra empresa y yo no sé qué hace el proveedor y tampoco me interesa cuando recibe no es parte de este procedimiento en sí mismo, saber qué hace en esa situación. ¿Sí? Seguramente internamente se largan pedidos de un área al otro área, hay un área que factura, hay otro área que hace el remito, qué sé yo, no tengo ni idea. Pero en definitiva, como no nos interesa, lo dejamos en un proceso no representado hasta que continúe, ¿sí? Y mientras tanto, acá hay un punto y seguido y dice, mientras tanto, envía la orden de compra duplicada a la tesorería. O sea, que yo hice una orden de compra original e hice una orden de compra duplicada. Pero recuerden que si los dos documentos son iguales, la diferencia es que uno es copia del otro, no hace falta poner ¿cómo es la abreviatura en todos? Yo lo pongo en el de arriba de todos y si el de abajo no se ve, quiere decir que es el mismo, ¿sí? Entonces puse orden de compra 0, se fue para el proveedor y la orden de compra 1 se fue para tesorería, ¿sí? Bueno, hasta ahí, quédense en la flecha. Yo después les voy a explicar este triángulo invertido, ¿sí? Pero el duplicado se fue para tesorería. Pero guarda,
Porque no nos tenemos que olvidar que en el área de compras estaba el pedido interno de materiales, ¿sí? Y si ustedes prestaron atención cuando leímos todo entero, no habla más del pedido interno de materiales, ¿sí? Es como que quedó ahí. Y el problema es que no lo podemos dejar suelto, ¿sí? No podemos no dibujarle nada a determinado documento. Entonces lo hemos dibujado ahí abajo en el área de compra y le ponemos un proceso no representado porque sinceramente no hemos indicado qué pasa luego. Es un proceso no representado en el sentido de que no se sabe, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Posiblemente eso sea uno de los errores a corregir, ¿sí? Me refiero a mejorar este procedimiento. Podríamos ponerle una destrucción, podríamos ponerle un archivo definitivo, lo que sea, ¿sí? Podríamos trasladarlo a otra área, lo que sea. Bien, el proveedor entrega la mercadería al área de depósito junto a 2 copias del remito y la factura original, ¿sí? Acá, fíjense que si bien nosotros podríamos no haberlo dibujado, esta parte, sin embargo nos sirve porque hay documentación, ¿sí? Nosotros dijimos que en general las cosas que hace el proveedor no nos interesan mucho, pero en este caso sí, ¿sí? En este caso sí, ¿por qué? Porque hay documentación que sirve para todo el proceso que viene después. Entonces, hemos hecho la factura original con el 0, ¿sí? El recibo original y el remito original y el remito duplicado, ¿sí? Para aquellas y aquellos que no conocen qué es un remito, es un papel que acompaña toda la mercadería que está en tránsito, ¿sí? Que se está transportando de un lugar hacia otro, ¿sí? Y entonces ahí en ese remito indica cuántas unidades de cada cosa se están enviando. Y si dice la fecha, dice desde dónde va hasta dónde va, si la policía o la gendarmería paran el camión, tienen, bueno, nosotros le mostramos el remito, ¿sí? Para manifestar qué es lo que estamos enviando. Bien, este es un documento legal. Después tenemos lo que sigue, ¿sí? Dice que el depósito controla la mercadería y firma, o sea, está haciendo 2 cosas, controlar por un lado, firmar por el otro. Firma ambas copias del remito expresando de esa manera su conformidad, ¿sí? Entonces, nosotros ahí lo que tenemos, ¿sí? Son, por un lado, un control y por otro lado, una acción. Entonces, en mi caso particular, y más que nada para ejemplificar que esto es posible, yo hice un cuadrado con un círculo adentro, ¿sí? Tenemos todo el derecho de hacerlo así para simplificar nuestro gráfico, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, fíjense que yo le puse como referencia al símbolo 4, le puse controla la mercadería y firma ambas copias del remito y las entrega los documentos, ¿sí? Puse todas esas acciones y controles que realiza. Bien, en las consignas dice que luego de que firmó y demás, entrega el remito original y la factura original al área de tesorería, mientras que el remito duplicado se va hacia el proveedor. Entonces yo ahí tengo 3 documentos, pero se nos dividen, ¿sí? Ya no van de manera juntita, como era este caso, ¿sí? Sino que ahora se separan. Entonces yo pongo, por un lado, el remito duplicado tiene el 1, pero se refiere, es el duplicado porque es la primera copia del original, ¿sí? Entonces el remito duplicado sale hacia el proveedor, ¿sí? Y como de nuevo, en este caso ya no nos interesa qué es lo que hace el proveedor con eso, nosotros le ponemos un proceso no representado. No podemos dejar la flecha suelta, eso no lo podemos hacer. Pero sí lo que podemos hacer es ponerle un proceso no representado y santo remedio, ¿sí? Ahora bien, la factura original y el remito original los unimos, así manifestamos que van juntos, ¿sí? Los unimos por una recta que toca los 2 vértices que más nos convengan, ¿sí? Y esa factura original y ese remito nos lo llevamos, ¿sí? Hasta la otra parte en tesorería, ¿sí? Bien, llegado a este punto, si nosotros leyéramos de aquí al final, vamos a ver que cómo es
la orden de compra duplicada, esa que se mandaba a tesorería, no hacía nada, ¿no? No hacía nada durante todo este momento de que contactamos al proveedor y el proveedor nos entregó la mercadería y todo eso, ¿sí? La orden de compra no hace nada, se queda esperando ahí en tesorería. Entonces por eso yo le puse un triángulo así con la base arriba, ¿sí? ¿Cómo es? Porque ahí refleja un archivo, pero es un archivo transitorio. ¿Por qué? Porque en este momento la orden de compra, nosotros la orden de compra duplicada, digo, la vamos a utilizar. La vamos a utilizar ahora, ¿sí? Entonces por eso hay que darse cuenta ahí, ¿no? De que si algo se quedó esperando, tenemos que poner que se queda esperando, ¿sí? Dice, tesorería controla el remito, la factura y la orden de compra. Y ahí la palabra clave es controla. Siempre que diga controla, verifica, chequea, se fija así, ¿sí? O todas estas cosas, a nosotros nos dan la idea de que es un cuadrado, ¿sí? Es un control. Y después, justo después del control, que yo ya lo puse acá, le puse 5 y control a ver si todo está bien, ¿sí? Dice lo siguiente: si no coinciden, bla bla bla. Y si coinciden, bla bla bla. Entonces, acá cuando me pone este sí, pero sí un sí condicional, si coincide pasa tal cosa y si no coincide pasa tal otra, a mí me tiene que dar la idea de que esto es una alternativa, ¿sí? Es un rombo, ¿sí? Es un rombo que salen diferentes opciones. Entonces dice, si coincide deberá realizar una serie de pasos que serán explicados en otra ocasión, ¿sí? Y si coinciden, efectuará el pago al proveedor, archiva de manera definitiva todos los documentos comerciales en su poder, ¿sí? O sea, que aquí no se ve bien mucho por la definición, ¿sí? Pero de nuevo nos vamos a ir al software este que estuve utilizando para graficar, que se los recomiendo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, yo puse ahí, dentro del rombo, puse coinciden, que es la palabra clave, ¿no? Si coincide o no coincide. Si yo estoy mirando solamente el cursograma y no entiendo de qué habla, bueno, eso simplemente con leerme qué significa el cuadrado 5, yo ya voy a saber qué es lo que puede coincidir o no coincidir, ¿sí? Bien, entonces dice, si no coincide, fíjense que en el texto yo puse será explicado en otra ocasión. Bueno, ese será explicado en otra ocasión significa que no sé qué poner y entonces pongo un proceso no representado. Es algo que no nos interesa para esta situación, ¿sí? Entonces le pongo un proceso no representado. ¿Mm? Ahora, si en efecto sí coincide, dice que le paga al proveedor, ¿sí? Y además, yo podría haber puesto acá, además de que le paga al proveedor, como es, archiva definitivamente todos los documentos en su poder. Que si nos fijamos era la orden de compra original que se había quedado esperando y venía de acá, del área de compras, perdón, la orden de compra duplicada era, disculpen. Esa orden de compra que se había quedado esperando en tesorería y hasta que venga toda la información, ¿sí? Es la factura original que venía del proveedor, después llegó al depósito, el depósito lo trajo hacia acá, junto con el recibo original, el remito original, ¿sí? Todo eso le trazamos ¿cómo es? Una línea, ¿sí? Una recta que toque los vértices que más nos convienen, ¿sí? Y de ahí le ponemos un triángulo con la base abajo, ¿sí? Que básicamente viene a ser un archivo definitivo, ¿sí? Porque lo archivamos definitivamente. Según la consigna, dice que lo archivamos de manera definitiva, ¿sí? Así que eso es básicamente todo, ¿sí? No hay mucho más que eso. Puede ser que haya ejercicios que sean más largos, ejercicios que sean más cortos, ¿sí? Y demás. Pero a mí lo que me interesa es lo siguiente. Es muy posible que vos entres a trabajar en alguna empresa, en alguna industria, en alguna fábrica, donde sea, ¿sí? Y te digan, mira, esto es lo que tenés que hacer vos, y te dan un cursograma, ¿sí? Entonces por eso yo quiero que vos entiendas más o menos la lógica, ¿sí? La simbología, para poder interpretar de qué se trata, ¿sí? Entonces,
Eso es lo primero. Y segundo, ¿cómo lo pueden hacer? Porque la semana que viene a mis alumnas y alumnos yo les voy a estar dando un ejercicio. Bueno, ustedes lo pueden hacer a mano, ¿sí? Con lápices, ¿sí? No hay ningún problema. Le sacarán luego una foto y esa foto me la envían, ¿sí? Esa es la primera opción. La segunda opción es utilizar cualquier software que a ustedes les resulte cómodo, ¿sí? Lo dejo a libre elección, ¿sí? Y la tercera opción es usar este software que estoy utilizando yo, que es el mismo que hemos utilizado cuando aprendimos nosotros cómo es el organigrama. ¿Se acuerdan? Es posible que varios y varias de ustedes ya lo tengan descargado y demás, ¿sí? Em, ¿Cómo es? Es un software libre, está hecho en Alemania, ¿sí? Se lo pueden descargar de manera fácil buscándolo en internet, ¿sí? Se llama Dia Software, ¿sí? Eh, Creo que en algún video anterior yo expliqué de dónde y cómo descargarlo, ¿sí? Y cómo es, ¿por qué a mí me gusta este software? Bueno, porque tiene esta cuestión dinámica, ¿sí? De que uno mueve las cosas que ya están conectadas y, y se mueven las flechas al mismo tiempo, ¿sí? De hecho, yo lo primero que hice fue hacer el gráfico así nomás, ¿sí? O sea, sin demasiado orden, y luego fui agrupando y arrastrando los diferentes símbolos para que quede lo mejor posible, ¿sí? Ustedes tienen la opción de seleccionar varias cosas, ir a objeto, agrupar, ¿sí? Y si quiero mandar algo adelante o algo atrás, ¿sí? Un documento, por ejemplo quiero que esté adelante, entonces me voy a objeto, enviar al frente, traer al frente, ¿sí? Todas estas cosas que las pueden hacer sin demasiado problema, ¿sí? Pero de nuevo, cada uno utiliza aquella herramienta que le resulte más útil y más conveniente. Y por último, para reforzar, ¿por qué nos sirven los cursogramas? Porque de una manera visual e inmediata, ¿sí? Relativamente rápido, uno se da una idea de cuán complejo, cuán simple es determinado procedimiento y sirve muchísimo para la capacitación, ¿sí? Bueno, eso es todo por parte mía. Espero les haya gustado, espero que les haya servido. Y cualquier duda o cualquier consulta me escriben, ¿sí? Y estamos ahí en contacto. Nos estamos viendo. Chau, chau.